Prólogo. Para mí es muy emocionante y un honor tener la oportunidad de presentarle a mi amigo Francis Chan. Francis es una de esas extrañas personas con las que uno se encuentra en la vida y que le deja con la sensación de querer ser mejor amigo, mejor vecino, mejor atleta. Bueno, quizás no un atleta. Yo puedo sobrepasar a Francis en la mayoría de las cosas que implican competición. Pero lo más importante es que Francis deja a uno queriendo más de Jesús. Si está usted cerca de Francis por más de 30 minutos, enseguida comprende que él es un hombre con una gran visión y resolución por la misión de Jesús. Algunos podrían decir que Francis es un poco idealista al pensar que una vida puede realmente marcar huella en el mundo, pero yo diría que Francis es el realista definitivo, es decir, alguien que cree que Dios es realmente quien él dice que es y que la verdadera realidad de esta vida es seguirlo a él de todo corazón. El libro que usted tiene en sus manos, Loco Amor, puede que sea el libro más desafiante, aparte de la palabra de Dios, que lea usted este año, y en unos cuantos años más en realidad. El estatus que y las normas de la así denominada vida cristiana, que tanto de nosotros estamos acostumbrados a experimentar, están listos para una conmoción. Es interesante que en el libro de Hechos, capítulo 11 y final del versículo 26 dice: «Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez». Lo que me resulta interesante es la sencilla idea de que los cristianos no se pusieron nombre a sí mismos. Por el contrario, se les llamó cristianos por parte de quienes observaban sus vidas. Me pregunto si sucedería lo mismo en la actualidad. ¿Podría alguien observar su vida o mi vida y llamarme cristiano? Una pregunta humillante, sin duda. Loco Amor es el título perfecto para este libro. Cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, él respondió: el amor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se merece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, del 37 al 40. Como ilustra Francis de modo tan brillante, la vida a la cual Jesús nos llama es una absoluta locura para el mundo. Claro que está bien y es políticamente correcto creer en Dios, pero realmente amarlo es otra cosa totalmente distinta. Si está bien y es generoso dar a los necesitados en Navidad o después de algún desastre, pero sacrificar su propia comodidad y bienestar por otra persona puede parecer una locura a un mundo seguro y tranquilo. Me siento completamente desafiado por las páginas que está usted a punto de leer. Me emociona que usted se adentre en este libro tan necesario y le aliento que se enfrente a las convicciones de Loco Amor. Sé que su corazón y su espíritu serán avivados de nuevo por su primer amor. Por Kim Stonelin, compositor y líder de alabanza de las conferencias Pasión. Prefacio. Solamente leer la Biblia, asistir a la iglesia y evitar grandes pecados, ¿es eso un amor apasionado y sincero por Dios? Todos sabemos que algo va mal. Al principio pensé que era solo yo. Luego me puse delante de 20.000 alumnos universitarios cristianos y pregunté: ¿cuántos de ustedes han leído el Nuevo Testamento y se han preguntado si nosotros en la iglesia no lo estamos entendiendo? Cuando casi todas las manos se levantaron, me sentí consolado. Al menos yo no estoy loco. En este libro voy a hacer algunas preguntas difíciles. Preguntas que serán eco de lo que muchos de nosotros sentimos, pero que generalmente tenemos temor a articular y explorar. No se preocupe, este no es otro libro escrito para golpear iglesias. Creo que es demasiado fácil culpar a la iglesia estadounidense sin reconocer que todos somos parte de la iglesia y que por tanto somos responsables. Pero creo que todos sentimos profundamente, aun si nunca lo hemos expresado, que la iglesia en muchos aspectos no va bien. Me pongo nervioso cuando pienso en cómo no hemos entendido lo que hemos de ser, y triste cuando pienso en cómo no estamos entendiendo todo lo que Dios quiere para el pueblo al cual amó tanto que murió por él. No siempre me he sentido de este modo. Me crié creyendo en Dios sin tener la menor idea de cómo es Él. Me llamaba a mí mismo cristiano, participaba bastante en la iglesia y trataba de mantenerme alejado de todas las cosas que los buenos cristianos evitan: la bebida, las drogas, el sexo, el lenguaje grosero. El cristianismo era sencillo: lucha contra tus deseos a fin de agradar a Dios. Siempre que yo fallaba, lo cual sucedía con frecuencia, caminaba sintiéndome culpable y distante de Dios. Echando la vista atrás, no creo que las enseñanzas de mi iglesia fuesen incorrectas, sino simplemente incompletas. Mi perspectiva sobre Dios era estrecha y pequeña.
Ahora soy esposo, padre de 4 hijos y pastor de una iglesia en el sur de California. Hasta hace unos pocos años estaba bastante contento con la manera en que Dios estaba obrando en mí y en la iglesia. Entonces Dios comenzó a cambiar mi corazón y eso se produjo en gran parte durante los ratos que yo pasaba leyendo su palabra. La convicción que sentí por medio de las enseñanzas de las Escrituras, junto con varias experiencias en países del tercer mundo, lo cambió todo. Se rompieron algunos paradigmas en mi vida y como consecuencia en nuestra iglesia. El resultado es que nunca me he sentido más vivo y tampoco en la iglesia Cornerstone. Es muy emocionante ser parte de un grupo de creyentes que están dispuestos a pensar bíblicamente en lugar de pensar convencionalmente. Ser parte de un cuerpo donde la vida radical se está convirtiendo en la norma. Este libro está escrito para quienes quieren más de Jesús. Es para quienes están aburridos con lo que se ofrece en el cristianismo estadounidense. Es para quienes no quieren estancarse, quienes preferirían morir antes que mueran sus convicciones. Espero que la lectura de este libro le convenza de algo, que al rendirse por completo a los propósitos de Dios, Él le traerá el mayor placer en esta vida y en la venidera. Espero que afirme su deseo de tener más de Dios, aunque esté rodeado de personas que sientan que ya tienen suficiente de Dios. Espero que inspire confianza si usted se ha cuestionado y ha dudado del compromiso de la iglesia en Estados Unidos. Quiero que afirme su cuestionamiento, asegurándole a la vez que hay esperanza. Dios me puso en el Valle Simi, California, para dirigir una iglesia de personas cómodas y convertirla en vidas de riesgo y aventura. Creo que Él quiere que amemos tanto a los demás que vayamos hasta los extremos para ayudarles. Creo que Él quiere que seamos conocidos por nuestro dar de nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras capacidades, y que comencemos un movimiento de iglesias dadoras. Al hacerlo, podemos aliviar el sufrimiento en el mundo y cambiar la reputación de la esposa de Él en Estados Unidos. Algunas personas, hasta algunas personas en mi iglesia, me han dicho claramente: ¿está usted loco? Pero no puedo imaginarme dedicar mi vida a una visión más grande que esa. Necesitamos dejar de proporcionar excusas a las personas para no creer en Dios. Probablemente haya oído la expresión «yo creo en Dios», pero no en la religión organizada. Creo que la gente no diría eso si la iglesia viviera realmente como es llamada a vivir. La expresión cambiaría y sería: no puedo negar lo que hace la iglesia, pero no creo en su Dios. Al menos entonces ellos abordarían su rechazo de Dios en lugar de utilizar a la iglesia como chivo expiatorio. Vamos a ver cómo nos llama la Biblia a vivir nuestra vida. Es importante que no midamos nuestra salud espiritual por las personas que nos rodean, quienes son muy parecidas a nosotros. Para comenzar este viaje, en primer lugar abordaremos nuestra imprecisa perspectiva de Dios y como consecuencia de nosotros mismos. No obstante, antes de ver lo que es incorrecto y afrontarlo, necesitamos entender algo. El problema central no es el hecho de que seamos cristianos tibios, a medias o estancados. El meollo de todo está en por qué somos así, y se debe a que tenemos una perspectiva imprecisa de Dios. Lo consideramos un ser benevolente que se queda satisfecho cuando las personas se las arreglan para encajarlo a Él en sus vidas de alguna pequeña manera. Olvidamos que Dios nunca tuvo una crisis de identidad. Él sabe que Él es grande y que merece estar en el centro de nuestra vida. Jesús vino humildemente como siervo, pero nunca nos suplica que le entreguemos alguna pequeña parte de nosotros mismos. Él manda tener todo de sus seguidores. Los 3 primeros capítulos son totalmente fundamentales en este libro. Aunque partes de él puede que no sean material nuevo para usted, permita que estas sagradas verdades le muevan a adorar. Es mi oración que su lectura de las siguientes páginas se vea interrumpida por una alabanza espontánea y significativa a Dios. Permita que esas palabras comuniquen viejas verdades a su corazón de una manera nueva. Después de haber establecido el fundamento en los 3 primeros capítulos, los últimos 7 capítulos nos llaman a examinarnos. Afrontaremos la vida a la luz de lo esencial de quién es Dios. Descubriremos lo que anda mal en nuestras iglesias y finalmente en nosotros mismos. Acompáñeme en este viaje. No le prometo que no tendrá dolor. El cambio, como todos sabemos, no es cómodo. A usted le corresponde responder a lo que lea, pero tendrá una elección: ajustar el modo en que vive diariamente o seguir igual. Capítulo 1. Deje de orar. ¿Y si yo le dijera deje de orar? ¿Y si le dijera que deje de hablar a Dios durante un rato y en cambio le eche una larga y atenta mirada a Él antes de pronunciar otra palabra? Salomón nos advirtió que no nos apresuráramos a entrar en la presencia de Dios con palabras. Eso es lo que hacen los necios, y con frecuencia es lo que nosotros hacemos. Somos una cultura que se apoya más en la tecnología que en la comunidad.
una sociedad en la cual las palabras habladas y escritas son baratas, fáciles de expresar y excesivas. Nuestra cultura dice que cualquier cosa vale, casi ni se oye del temor de Dios. Somos lentos para escuchar, rápidos para hablar y rápidos para enojarnos. El hombre sabio se acerca a Dios sin pronunciar palabra y permanece maravillado ante Él. Puede parecer una empresa inútil mirar al Dios invisible, pero Romanos 1:20 nos dice que, por medio de la creación, vemos las cualidades invisibles y la naturaleza divina de Él. Comencemos este libro mirando a Dios en silencio. Lo que quiero que usted haga en este momento es que se meta en la internet y vea el video Ape Factor en www.crazylovebook.com para dar una probadita al factor asombroso de nuestro Dios. En serio, hágalo. ¿Sin palabras? ¿Asombrado? ¿Humillado? Cuando yo vi esas imágenes por primera vez, tuve que adorar. No quise hablar ni compartirlo con nadie. Simplemente quería sentarme en silencio y admirar al Creador. Es una locura pensar que la mayoría de esas galaxias han sido descubiertas solamente en los últimos años, gracias al telescopio Hubble. Han estado en el universo por miles de años sin que los seres humanos ni siquiera supieran de ellas. ¿Por qué querría Dios crear más de 350.000 millones de galaxias? Y este es un cálculo conservador, que generaciones de personas nunca verían o ni siquiera sabrían que existían. ¿Creen que quizá fuera para hacernos decir, wow, Dios es increíblemente grande? ¿O quizás Dios quisiera que viésemos esas fotografías para que nuestra respuesta fuese, ¿quién me creo que soy? R.C. Sproul escribe, los hombres nunca son debidamente tocados e impresionados con una convicción de su importancia hasta que se han comparado con la majestad de Dios. Cambie de marcha conmigo por un instante y piense en la detallada complejidad del otro lado de la creación. ¿Sabía que una oruga tiene 228 músculos separados y distintos en su cabeza? Esos son muchos músculos para un insecto. El olmo promedio tiene aproximadamente 6 millones de hojas, y su propio corazón genera suficiente presión cuando bombea sangre a su cuerpo que podría lanzar sangre hasta a 30 pies. Yo nunca he intentado esto, y no le recomiendo que lo intente. ¿Ha pensado alguna vez en lo diverso y creativo que es Dios? Él no tenía por qué haber hecho cientos de clases distintas de plátanos, pero lo hizo. Él no tenía por qué haber puesto 3.000 diferentes especies de árboles en una milla cuadrada en la jungla del Amazonas, pero lo hizo. Dios no tenía por qué crear tantos tipos de risas. Piensa en los diferentes sonidos de las risas de sus amigos, resonantes, con resoplidos, silenciosas, altas, odiosas. Y el modo en que las plantas desafían la gravedad al absorber agua en dirección ascendente desde el suelo hasta sus tallos. ¿O sabía que las arañas producen 3 tipos de seda? Cuando construyen sus telas de araña, crean 70 pies de seda en una hora, produciendo simultáneamente un aceite especial en sus patas que evita que ellas mismas se puedan quedar pegadas a su propia tela. La mayoría de nosotros aborrecemos a las arañas, pero 70 pies por hora merece algo de respeto. Los corales son tan sensibles que pueden morir si la temperatura del agua varía aunque solo sea 1 o 2 grados. ¿Sabía que cuando a usted se le eriza el cabello, ese cabello en sus folículos en realidad le está ayudando a mantenerse caliente, atrapando calor corporal? ¿O el sencillo hecho de que las plantas absorben dióxido de carbono, que es dañino para nosotros, y producen oxígeno, que nosotros necesitamos para sobrevivir? Estoy seguro de que usted sabía eso, pero ¿se ha maravillado de alguna vez por ello? Y esas mismas plantas que se tragan el veneno y dan vida provienen de diminutas semillas que se plantaron en el suelo. Algunas recibieron riego y otras no, pero después de unos cuantos días se abrieron paso entre la tierra y brotaron para recibir la cálida luz del sol. Cualesquiera que sean las razones de Dios para tal diversidad, creatividad y sofisticación en el universo, en la tierra y en nuestros propios cuerpos, el punto de todo ello es su gloria. El arte de Dios habla de Él mismo, reflejando quién es Él y cómo es. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte, al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Salmo 19, 1 al 4. Por eso somos llamados a adorarle a Él. Su arte, la obra de sus manos y su creación resuenan con la verdad de que Él es glorioso. No hay otro como Él. Él es el Rey de Reyes, el principio y el fin,
aquel que fue y que es y que ha de venir. Ya sé que usted ha oído eso antes, pero no quiero que lo pase por alto. Yo batallo a veces con cómo responder adecuadamente a la magnitud de Dios en un mundo inclinado a ignorarlo o a meramente tolerarlo. Pero sepa esto, Dios no será tolerado. Él nos manda que le adoremos y le temamos. Lea de nuevo los 2 últimos párrafos. Vaya a la página web www.crazylovebook.com y vea el video de 15 minutos titulado Just Stop and Think. Cierre este libro si es necesario y medite en el Todopoderoso que habita en la luz inaccesible, el glorioso. Hay una epidemia de amnesia espiritual y ninguno de nosotros es inmune a ella. A pesar de los muchos detalles fascinantes que aprendemos sobre la creación de Dios, a pesar de las muchas fotografías que vemos en sus galaxias y a pesar de los muchos atardeceres que observamos, seguimos olvidando. La mayoría de nosotros sabe que hemos de amar y temer a Dios, que hemos de leer nuestras Biblias y orar a fin de poder llegar a conocerlo mejor a Él, que hemos de adorarle con nuestra vida, pero practicarlo realmente es desafiante. Nos confunde cuando amar a Dios es difícil. ¿Acaso no debería ser fácil amar a un Dios tan maravilloso? Cuando amamos a Dios, ¿por qué sentimos que deberíamos amarlo? En lugar de amar genuinamente con todo nuestro ser, hemos olvidado quién es Dios realmente. Nuestra amnesia se demuestra una vez más. Puede que suene no cristiano decir que algunas mañanas yo no tengo ganas de amar a Dios, o que sencillamente me olvido de hacerlo. Pero es así. En nuestro mundo donde cientos de cosas nos distraen de Dios, tenemos que acordarnos de Él intencional y regularmente. Recientemente asistí a un encuentro de exalumnos de mi instituto. Se acercaban a mí personas una y otra vez diciendo, ¿ella es tu esposa? Estaban sorprendidos. Supongo de que una mujer tan hermosa se hubiera casado con alguien como yo. Eso se repitió tantas veces que miré por un largo rato una fotografía de nosotros dos. También yo me sorprendí. Es increíble que mi esposa escoja estar conmigo, y no solo porque ella sea hermosa. Eso me recordó la plenitud de lo que se me ha dado en mi esposa. Necesitamos el mismo tipo de recordatorio sobre la bondad de Dios. Estamos programados para enfocarnos en lo que no tenemos. Somos bombardeados múltiples veces a lo largo del día con lo que necesitamos comprar, que nos hará sentir más felices, más sexy o más en paz. Esa insatisfacción se transfiere a nuestro modo de pensar sobre Dios. Olvidamos que ya tenemos todo lo que necesitamos en Él. Debido a que no pensamos con frecuencia en la realidad de quién es Dios, nos olvidamos con rapidez de que Él es digno de ser adorado y amado. A.W. Tozer escribe: lo que viene a nuestra mente cuando pensamos sobre Dios es lo más importante sobre nosotros. La adoración es pura o vil según el adorador entrega pensamientos sobre Dios elevados o bajos. Por esta razón, la pregunta más seria delante de la iglesia es Dios mismo, y el hecho más portentoso sobre cualquier hombre no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino lo que él concibe en lo profundo de su corazón en cuanto a cómo es Dios. Si la pregunta más seria delante de nosotros es cómo es Dios mismo, ¿cómo aprendemos a conocerle? Hemos visto que Él es el creador tanto de la magnitud de las galaxias como de la complejidad de las orugas. Pero ¿cómo es Él? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son los atributos que lo definen? ¿Cómo hemos de temerle? ¿Cómo hemos de hablarle? No abandone aquí. Necesitamos que nos recuerden estas cosas, pues son básicas y cruciales. Dios es santo. Muchas personas dicen que cualquier cosa que creamos sobre Dios está bien, mientras seamos sinceros. Pero eso es comparable a describir a un amigo suyo en una ocasión como un luchador de sumo de 100 kilos de peso, y en otra ocasión como a una gimnasta de 1,70 m y 50 kilos de peso. A pesar de lo sincero que sea usted en sus explicaciones, ambas descripciones de su amigo simplemente no pueden ser ciertas. La parte absurda de hacer eso con Dios es que Él ya tiene un nombre, una identidad. Nosotros no somos quienes decidimos quién es Dios. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Nosotros no cambiamos eso. Decir que Dios es santo es decir que Él está apartado y es distinto de nosotros. Y debido a que está apartado, no hay modo en que podamos nunca saber todo con respecto a quién es Él. Para los judíos, decir algo 3 veces demostraba su perfección. Así que llamar a Dios santo, 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 es decir que Él está perfectamente apartado, con nada ni nadie que se puede comparar a Él. Eso es lo que significa ser santo. Muchos escritores llenos del Espíritu Santo han agotado el diccionario a fin de describir a Dios con la gloria que Él merece. Su perfecta santidad, por definición, nos asegura que nuestras palabras no pueden contenerlo. No es un consuelo adorar a un Dios de quien no podemos exagerar.
Dios es eterno. La mayoría de nosotros probablemente estemos de acuerdo con esta afirmación. ¿Pero ha meditado usted alguna vez seriamente en lo que eso significa? Cada uno de nosotros tuvo un comienzo. Todo lo que existe comenzó un día en particular, en un momento concreto. Todo excepto Dios. Él siempre ha sido desde antes de que hubiera una tierra, un universo o hasta ángeles. Dios existe fuera del tiempo, y ya que nosotros estamos dentro del tiempo, no hay modo en que podamos entender totalmente ese concepto. No poder entender plenamente a Dios es frustrante, pero es ridículo que pensemos que tenemos derecho a limitar a Dios a algo que nosotros somos capaces de comprender. ¿Qué Dios tan insignificante sería ese si mi mente fuese del tamaño de una lata de refresco y Dios fuera del tamaño de todos los océanos? Sería estúpido que yo dijese que Él es solamente la pequeña cantidad de agua que yo puedo meter en mi pequeña lata. Dios es mucho más grande y está por encima de nuestras vidas encerradas en el tiempo y dependientes del aire, el alimento y el sueño. Por favor, haga una pausa aquí, aunque sea por un instante, y glorifique al Dios eterno. Pero tú, Señor, reinas eternamente, tu nombre perdura por todas las generaciones, pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Salmo 102, 12, 27. Dios es omnisciente. ¿Acaso no es una idea que intimida? Cada uno de nosotros, hasta cierto grado, engaña a sus amigos y familiares sobre quién es realmente, pero es imposible hacer eso con Dios. Él nos conoce a cada uno de manera profunda y específica. Él conoce nuestros pensamientos antes de que los pensemos, nuestros actos antes de que los realicemos. Sabe si nos acostamos o nos levantamos o caminamos. Él sabe quiénes somos y lo que pretendemos. No podemos escapar de Él, aunque queramos. Cuando yo me canso de intentar ser fiel a Él y quiera un descanso, eso no le agarra a Dios por sorpresa. Para David, el conocimiento de Dios le llevaba a adorar. Él lo consideraba maravilloso e importante, y escribió en el Salmo 139 que aún en la oscuridad él no podía ocultarse de Dios, que cuando estaba en el vientre de su madre, Dios estaba allí. Hebreos 4:13 dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Da que pensar comprender que este es el mismo Dios que es santo y eterno, el creador de miles de millones de galaxias y de miles de especies de árboles en el bosque. Él es el Dios que se toma tiempo para saber todos los pequeños detalles sobre cada uno de nosotros. Él no tiene por qué conocernos tan bien, pero escoge hacerlo. Dios es todopoderoso. Colosenses 1:16 nos dice que todo fue creado para Dios, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Acaso no vivimos en cambio como si Dios fuese creado para nosotros? ¿Para hacer lo que nosotros pedimos? ¿Para bendecirnos a nosotros? ¿Y para cuidar de nuestros seres queridos? El Salmo 115:3 revela: nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que Él le parezca. Sin embargo, seguimos cuestionándolo. ¿Por qué me hiciste con este cuerpo en lugar de con este otro? ¿Por qué hay tantas personas que mueren de hambre? ¿Por qué hay tantos planetas sin nada vivo en ellos? ¿Por qué está tan estropeada mi familia? ¿Por qué no haces más obvio a las personas que te necesitan? La respuesta a cada una de esas preguntas es sencillamente esta: porque Él es Dios. Él tiene más que derecho a preguntarnos a nosotros por qué tantas personas mueren de hambre. Por mucho que queramos que Dios explique ante nosotros su creación, no estamos en posición de demandar que Él nos rinda cuentas a nosotros. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Daniel 4:35. ¿Puede usted adorar a un Dios que esté obligado a explicarle sus actos? ¿Podría ser su arrogancia la que le hace creer que Dios le dé una explicación? ¿Realmente cree que comparados con Dios, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta, incluido usted? Dios es justo. Una definición de justicia es recompensa y castigo merecido. Si nosotros tuviéramos que definir lo que verdaderamente merecemos, terminaríamos con tantas respuestas diferentes como personas que respondan. Pero no nos corresponde a nosotros, mayormente porque ninguno de nosotros es bueno. Dios es el único ser que es bueno y los estándares son establecidos por Él. Debido a que Dios odia el pecado, tiene que castigar a quienes son culpables de pecado. Quizás ese no sea un estándar atractivo, pero para expresarlo claramente, cuando usted consiga tener su propio universo,
puede establecer sus propios estándares. Cuando estamos en desacuerdo con Él, no supongamos que el razonamiento de Él es el que necesita corrección. A nosotros nos resulta muy difícil comprender el odio total de Dios por el pecado. Nosotros ponemos excusas como: sí, a veces soy orgulloso, pero todo el mundo batalla con el orgullo. Sin embargo, Dios dice en Proverbios 8:13: yo aborrezco el orgullo y la arrogancia. Usted y yo no tenemos permiso para decirle a Él cuánto puede aborrecerlo. Él puede aborrecerlo y castigarlo tan severamente como demande su justicia. Dios nunca excusa el pecado, y Él siempre es coherente con esa ética. Siempre que comencemos a cuestionar si Dios odia realmente el pecado, tenemos que pensar no solo en la cruz, donde su Hijo fue torturado, burlado y golpeado a causa de nuestro pecado. No hay duda al respecto. Dios odia el pecado y debe castigarlo, y Él es totalmente justo al hacerlo. Delante del trono. Hasta aquí hemos hablado sobre cosas que podemos ver con nuestros propios ojos, cosas que sabemos sobre la creación y algunos de los atributos de Dios como se revelan en la Biblia. Pero muchas facetas de Dios van más lejos de nuestra comprensión. Él no puede ser contenido en este mundo, no puede ser explicado por nuestro vocabulario, ni entendido por nuestro entendimiento. Sin embargo, en Apocalipsis 4 e Isaías 6 tenemos dos vislumbres distintas del salón del trono celestial. Permita que pinte en un cuadro con palabras para usted. En Apocalipsis, cuando Juan relata su experiencia de ver a Dios, es como si estuviera luchando por encontrar palabras terrenales para describir la visión que tuvo el privilegio de ver. Describe a aquel que está sentado en el trono con dos piedras preciosas, jaspe y coralina, y la zona alrededor del trono como un arco iris que se parecía a una esmeralda. Dios que está en el trono se aparece a radiantes piedras preciosas más que a carne y sangre. Este tipo de imagen poética y artística puede ser difícil para nosotros que no pensamos de ese modo, así que imagine el atardecer más increíble que haya visto usted nunca. ¿Recuerda esos radiantes colores brillando en el cielo? ¿El modo en que se detuvo para mirarlo con reverencia? ¿Y cómo las palabras «wow» y «hermoso» parecían tan insuficientes? Eso es solo un poco de lo que Juan está hablando en Apocalipsis 4, cuando trata de articular su visión del salón del trono celestial. Juan describe relámpagos y truenos que provienen del trono de Dios, un trono que no debe ser parecido a ningún otro. Él escribe que delante del trono hay 7 candeleros encendidos y algo como un mar de cristal que se parece al vidrio. Utilizando palabras comunes, hace todo lo posible por describir un lugar celestial y a un Dios santo. Lo más intrigante para mí es el modo en que Juan describe a los seres que rodean el trono. En primer lugar, hay 24 ancianos vestidos con ropas blancas y con coronas de oro. Luego, Juan describe 4 seres con 6 alas y con ojos que cubren todos sus cuerpos y sus alas. Uno tiene rostro de león, otro de buey, otro de hombre y otro de águila. Yo trato de imaginar cómo sería si yo realmente llegase a ver a una de esas criaturas en el bosque o en una playa. Probablemente me desmayaría. Sería aterrador ver a un ser con rostro de león y ojos todo alrededor de él y por dentro. Como si la descripción de Juan no fuese ya lo bastante extraña, luego pasa a decirnos lo que esos seres dicen. Los 24 ancianos ponen sus coronas de oro delante de aquel que está sentado en el trono. Se postran delante de él y dicen: digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Al mismo tiempo, las 4 criaturas nunca cesan de decir día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Imagínese estar en ese salón rodeado de los ancianos proclamando la dignidad de Dios y de las criaturas declarando la santidad de Dios. El profeta Isaías también tuvo una visión de Dios en un salón del trono, pero esa vez es un cuadro más directo. Vi al Señor sentado en un trono. ¡Wow! ¿Isaías vio eso y vivió? Los israelitas se ocultaban siempre que Dios pasaba por su campamento porque tenían demasiado miedo a mirarlo. Aún sus espaldas cuando Él se alejaba. Tenían miedo de morir si veían a Dios. Pero Isaías miró y vio a Dios. Él escribe que el extremo del manto de Dios llenaba todo el templo y que había serafines por encima de él. Los serafines tenían cada uno de ellos 6 alas, similares a las criaturas que Juan describe en Apocalipsis. Isaías dice que ellos clamaban el uno al otro diciendo: Santo, Santo es el Señor Todopoderoso,
toda la tierra está llena de su gloria. Entonces los cimientos temblaron y el humo llenó de la casa, lo cual es similar a la descripción de Juan de los relámpagos y los truenos. La descripción de Isaías es menos detallada que la de Juan, pero Isaías comparte más de su propia respuesta a estar en el salón del trono de Dios. Sus palabras reverberan en la estela del salón lleno de humo y los cimientos temblando. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Y entonces uno de los serafines le trae a Isaías un carbón que había estado en el altar. La criatura toca la boca de Isaías con el carbón ardiente y le dice que su culpa es quitada. Ambas descripciones tienen un propósito. La de Juan nos ayuda a imaginar cómo es el salón del trono de Dios, mientras que la de Isaías nos recuerda cuál debería ser nuestra única respuesta a un Dios así. Que el clamor de Isaías sea también el nuestro. ¡Ay de mí! Somos un pueblo de labios impuros. Quizá necesite usted respirar hondo después de pensar en el Dios que hizo las galaxias y las orugas. Aquel que se sienta en el trono y es eternamente alabado por seres tan fascinantes que si fuesen fotografiados saldrían en las noticias en horario de máxima audiencia durante semanas. Si no está usted sorprendido, vaya a Isaías 6 y Apocalipsis 4 y lea los relatos en voz alta y despacio, haciendo todo lo posible por imaginar lo que los autores describen. La manera apropiada de terminar este capítulo es la misma manera con que comenzamos. Estar en reverencial silencio delante de un Dios poderoso y temible, cuya tremenda dignidad se hace aún más clara cuando nos vemos a nosotros mismos, seres diminutos en comparación con Él.